Continuamos hoy nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y llegamos al primer libro de los Reyes, que es el segundo en la serie de 3 libros dobles. Originalmente constituía una sola obra. La división que tenemos ahora fue hecha por los traductores de la Septuaginta, o sea, los 70 que tradujeron el Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego. Aunque el escritor es desconocido, sabemos que este libro fue escrito mientras todavía estaba en pie el primer templo. Jeremías ha sido considerado tradicionalmente como el autor, aunque la erudición moderna asigna la paternidad literaria a un grupo de escritores que denomina los profetas. Ahora, en cuanto al tema de este libro, podemos decir que es la norma del reino. La frase, como David su padre, se encuentra 9 veces en el primer libro de los Reyes. Fue una norma humana, pero los hombres ni siquiera fueron capaces de alcanzar esa norma. Ahora, en cuanto a los versículos claves, y los 3 se encuentran en el segundo libro de los Reyes. Los 2 primeros se encuentran en el capítulo 17, versículos 22 y 23 del segundo libro de los Reyes, donde dice: «Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy». Y el tercer versículo se encuentra en el capítulo 25 del mismo segundo libro de los Reyes, versículo 21, y dice: «Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra». El primer libro de los Reyes relata la división del reino. El segundo libro de los Reyes relata la ruina del reino. Considerados juntos, principian con el rey David y concluyen con el rey de Babilonia. Estos 2 libros describen el gobierno del hombre sobre el reino de Dios. Es necesario que el trono en la tierra actúe de acuerdo con el trono en el cielo, para que haya bendiciones para el pueblo. Sin embargo, un plan puramente humano tampoco puede llevar al fracaso el plan de Dios. Estos 2 libros de los Reyes son una prolongación de la narración que se comenzó allá en los 2 libros de Samuel. En realidad, los libros de Samuel, juntos con los libros de los Reyes, pueden ser considerados como un solo libro. Es por eso que la versión Vulgata de la Biblia en latín los llama los 4 libros de los Reyes. En estos 2 libros, la historia de la nación de Israel es presentada desde su tiempo de extensión, influencia y prosperidad mayor bajo David y Salomón, hasta la división y, por último, el cautiverio y el exilio de ambos reinos. La enseñanza moral en estos libros es mostrarle al hombre su incapacidad para reinar sobre sí mismo y sobre el mundo. En estos 4 libros históricos tenemos el desarrollo y la caída del reino de Israel. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de estos libros de los Reyes. En primer lugar, tenemos la muerte de David en los capítulos 1 y 2 del primer libro de los Reyes. Tenemos luego la gloria del reinado de Salomón, que abarca los capítulos 3 hasta el 11 del primer libro de los Reyes. Y dentro de esta división de la gloria del reinado de Salomón, tenemos en los capítulos 3 y 4 que Salomón pide sabiduría. Los capítulos 5 al 8 nos hablan de la edificación del templo. Los capítulos 9 y 10 nos hablan de la fama de Salomón. Y el capítulo 11 nos narra las dificultades y la muerte de Salomón. En tercer lugar, tenemos la división del reino, que abarca desde el capítulo 12 del primer libro de los Reyes hasta el capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. Y si usted ya ha solicitado las notas y bosquejos que ofrecemos gratuitamente a nuestros oyentes, podrá ver allí la tabla cronológica de los reyes del reino dividido. Ahora, en cuarto lugar, tenemos la cautividad de Israel por Asiria, que se encuentra en el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Y en último lugar, tenemos la decadencia y la cautividad de Judá por Babilonia, que abarca los capítulos 18 al 25 del segundo libro de los Reyes. Este es, pues, el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de estos 2 libros de los Reyes. Estamos, pues, listos ya para comenzar el capítulo 1 del primer libro de los Reyes. El capítulo principia con un versículo triste. Leamos, pues, los primeros 4 versículos de este capítulo 1 del primer libro de los Reyes.
Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. David ahora es un hombre ya anciano. Su hijo Adonías se aprovecha de esta condición y trata de apoderarse del trono haciéndose rey. Claro es que esto no estaba de acuerdo al plan de Dios. Veamos ahora quién era Adonías. Aquí en el capítulo 1 del primer libro de los Reyes, se menciona por primera vez a Adonías. Leamos los versículos 5 y 6 ahora. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, éste era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Adonías, dice aquí, hijo de Agit, se rebeló. Ahora esa palabra, se rebeló, tiene el sentido de gloriarse. Y es interesante porque allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 11, donde dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabras del Señor Jesucristo mismo. Esto es lo que ocurriría en cuanto a Adonías. Era un joven muy orgulloso, tenía muy buen concepto de sí mismo. Era engreído, y nos es posible encontrar en él algunas de las mismas cualidades que tenía su medio hermano Absalón. Absalón, como usted recordará, había encabezado una rebelión contra David. Y ahora Adonías también habría encabezado una rebelión contra su padre si no se hubiera hecho algo para evitarla. Ahora David nunca tuvo fama de ser un padre que disciplinara a su familia. Una especie de caos organizado reinaba en el palacio de David, y Adonías simplemente se aprovechó por completo de la situación. Él era hermano de Absalón, y esto nos dice mucho en cuanto a él. David nunca lo reprendió. Cuando hacía lo malo, creemos que David simplemente consentía con una sonrisa, así como lo hacen los padres indulgentes de hoy en día. Continuemos ahora con el versículo 7 de este capítulo 1 del primer libro de los Reyes. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Joab, el general o ministro de defensa que había sido leal a David por muchos años, ahora da su lealtad a Adonías. Se puede comprender su situación. Está cuidando de sí mismo y preparándose para el futuro. David ya está viejo y dentro de poco tiempo morirá. Joab quiere asociarse con el partido triunfante, y el único que se presenta para apoderarse del trono es Adonías. Joab había influido muchísimo en el palacio y en la corte de David. Había sido el hombre de confianza de David desde el mismo principio, y estamos confiados que había sido muy leal a David. Y no creemos que ni siquiera ahora hubiera permitido que Adonías alzara la mano contra David, pero deseaba que alguien llegara ahora al trono. Ahora esto nos parece interesante porque no creemos que Joab habría elegido a Salomón como futuro rey. Creemos que David tampoco quería que Salomón fuera rey. Después de todo, Absalón había sido su elegido para ser rey, y probablemente David hasta consintió con una sonrisa cuando Adonías dio pasos para apoderarse del trono. Pues así se había portado David con Absalón. Notemos, sin embargo, que había algunos que no estaban de acuerdo con Adonías como rey. Leamos el versículo 8 de este primer capítulo del primer libro de los Reyes. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Ahora, en vista de esto, veamos lo que hace Adonías aquí en el versículo 9. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. La intención de Adonías era la de anunciar durante este banquete que él ahora era el rey. Debemos notar que en cuanto a su primogenitura, probablemente tenía derecho al trono. Se nos dice que era mayor que Salomón, y según los reglamentos del día, el hijo mayor siempre era el príncipe heredero y sucesor. Claro que Absalón había muerto y eso colocaba a Adonías en la línea con derecho al trono.
Fue un paso atrevido ese de enviar invitaciones a los hijos del rey, especialmente a la luz del hecho de que Salomón no recibió ninguna invitación, quedó excluido. Y aquí es cuando Natán el profeta empieza a tomar algunas medidas. Leamos el versículo 10. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Adonías sabía que Natán se uniría al bando de Betsabé. Natán era quien había guiado a David durante ese período terrible del gran pecado de David. Claro es que Betsabé era la madre de Salomón, y ahora Natán va a donde ella. Prosigamos con el versículo 11 ahora. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? En realidad, Adonías empezó a obrar a espaldas de David. No consultó con David en ninguna manera. Ahora Natán quiere tomar algunas medidas y como lo veremos, las toma. Primeramente vemos que le dice a Betsabé aquí en los versículos 12 y 13, Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Cuando nació el segundo hijo de David y Betsabé, ya que el primer hijo había muerto, David le había jurado a Betsabé que él sería el próximo rey. Ese hijo era Salomón, pero ahora era evidente que David no está haciendo nada para hacerle rey. No creemos que se entusiasmara mucho en hacerle rey, y creemos que hasta será posible comprobar esto al seguir nuestro estudio. Creemos que es obvio que David no aprobaba a Salomón. Sigamos adelante con el versículo 14 del capítulo 1 de este primer libro de los Reyes. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Natán está diciendo que David debe ser avisado en cuanto a lo que está ocurriendo. Le aconseja a Betsabé que vaya donde está David y le cuente lo que está ocurriendo. Luego promete hacer valer las palabras de ella. Natán quería despertar a este rey senil a lo que estaba ocurriendo en su mismo palacio. Leamos los versículos 15 y 16. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Parece aquí que David no había visto a Betsabé desde hacía mucho tiempo. Sigamos adelante con los versículos 17 hasta el 20 de este capítulo 1 del primer libro de los Reyes. Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora a Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, y a Joab general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. David no había tomado las medidas necesarias para elegir de entre sus muchos hijos a un sucesor. Creemos que Adonías era muy buen mozo y capaz, y que sin duda había muchos que querían que él fuera su próximo rey. Y continúa Betsabé hablando, y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 21 hasta el 27 de este capítulo 1 del primer libro de los Reyes. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, Rey señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, Viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Natán y Betsabé querían saber si David era quien había elegido a Adonías para reinar o no. Y David declaró que no lo había elegido.
Luego David contestó sus preguntas. Leamos los versículos 28 hasta el 30. Entonces el rey David respondió y dijo, Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Cuando David habló a Betsabé en cuanto a Salomón, note usted que dijo, tu hijo, en lugar de decir, nuestro hijo. Creemos que David no estaba muy entusiasmado, que digamos, en cuanto a este joven. Avancemos ahora con los versículos 31 al 33 de este capítulo 1 del primer libro de los Reyes. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gión. La mula era un animal sobre el cual montaban los reyes. El caballo era animal de guerra. El Señor Jesucristo volverá a esta tierra montado sobre un caballo blanco. Eso también habla de guerra. Vendrá para reprimir toda la rebelión que ha habido en la tierra. Cuando el Señor vino a la tierra por primera vez, no vino para guerrear, vino para traer paz a las almas que confiarían en Él. Y como usted recordará, montó sobre un asnillo para subir a Jerusalén. Ese es el animal sobre el cual montan los reyes. Notemos ahora que se saca la propia mula de David. Y Salomón va a montar en ella. David también les da algunas instrucciones adicionales que vemos aquí en los versículos 34 al 37. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, Viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Veamos ahora cómo Salomón es ungido rey. Leamos los versículos 38 hasta el 40. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los pereteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, Viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaban la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Ahora no hay duda alguna en cuanto a quién ha elegido David para ser su sucesor. Salomón será el próximo rey. Veamos ahora cómo es que Adonías se entera que Salomón ha sido coronado. Leamos los versículos 41 al 46. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, Entra, porque tú eres hombre valiente, y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaía hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Es decir, que se publicó en toda Jerusalén que Salomón se había sentado en el trono del reino. Prosigamos con los versículos 47 y 48. Y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así, Bendito sea Jehová Dios de Israel,
que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. David por fin puso su sello de aprobación sobre Salomón como rey. David ya era viejo, amigo oyente, y pronto dormiría con sus padres. Y veamos entonces lo que ocurre aquí en los versículos 49 y 50. Entonces ellos se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Los convidados de Adonías tuvieron miedo y huyeron porque sabían que serían considerados como traidores. Y de repente Adonías se sintió muy solo y él también tenía miedo. Huyó entonces al santuario del tabernáculo para buscar asilo. Ahora, los cuernos del altar era el único lugar de seguridad en aquel entonces. Era como el asirse directamente de la fuerza del Señor. Y los versículos 51 y 52 dicen, Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, Júreme hoy el rey Salomón, que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Salomón trata muy recta y caballerosamente a Adonías. Si Adonías manifiesta que es un súbdito leal, pues nada le acontecerá. Y el versículo final, el versículo 53, dice, Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino, y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, Vete a tu casa. Adonías fue traído a la presencia del rey. Salomón le mandó que regresara a casa, y luego le despidió. Parece que todo anda bien, por lo menos por el momento. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 1 del primer libro de los Reyes. Continuaremos el estudio de este interesante libro en nuestro próximo programa, Dios mediante. Contamos desde ya con su fiel y amable sintonía. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga ricamente.